Harry Potter, el protector de la magia. Capítulo 65. Al día siguiente del ataque en Irlanda, Suzaku envió a Arcturus, Sirius, Emily y Harry de vuelta a Gran Bretaña, mientras que Miwa regresó a casa. Decir que los Kawada estaban indignados sería quedarse corto, ya que Ichika empezó a maldecirle a todo pulmón y juró venganza contra Doloz por lo que le hizo a su hermano. Por otro lado, Miwa probablemente estaba más enfadada, pues la embargaban muchas emociones. Una en particular era de gran rabia, pues era muy cercana a su tío Ryo. Mientras Ichika iba a recuperar el cuerpo de su hermano, Karai se quedó con su hija, aunque era evidente que quería acompañarlo. Cuando los Black y sus familiares honorarios llegaron a San Mungo, Arcturus no tardó en preguntar dónde estaban su hermana y su nieta. La recepcionista parecía a punto de desmayarse, dada su palidez al ver la expresión de enojo en el rostro de Lord Black. Sin embargo, les dijo de inmediato lo que querían saber y los observó mientras se dirigían al ascensor. La pobre mujer pensó que habría muerto dada la expresión de su rostro y se alegró de no ser con quien él se enojaba. Cuando el ascensor se detuvo, Harry fue el primero en salir y corrió como un loco hacia la habitación donde estaba su familia. Encontró la habitación rápidamente y cruzó la puerta para ver a Ted y Dora de pie junto a sus camas. Ted sostenía la mano de su esposa mientras Dora miraba alternativamente a su madre y a su tía. ¿Cuál es su estado? La atención de Dora se dirigió a la puerta por donde acababan de llegar los demás. Harry activó al instante su vista especial para examinarlos. Por lo que pudo ver, Andrómeda dormía, probablemente por las pociones que le dieron los sanadores. Tras una inspección más profunda, descubrió que ahora estaba infectada con la maldición de la licantropía, lo que le hizo hervir la sangre. Entonces, dirigió su atención a Cassie. Si antes estaba enojado, ahora estaba furioso y parecía dispuesto a partir en dos a cualquiera que viera. La salud y la magia de Cassie disminuían a cada minuto. Se acercó y le agarró la mano. «Quédate conmigo, Cassie. Por favor». Al oír su voz, abrió los ojos y tosió un poco. «Tranquilo, pequeño tigre, aún no he estirado la pata», le dedicó una pequeña sonrisa. «¿Qué tal tus exámenes?» Harry ignoró su pregunta. «Vamos, tenemos que meterte dentro de un tanque». La expresión de enojo en su rostro se convirtió en una de desesperación. «No, Harry, eso no es lo que quiero», respondió con voz firme antes de volver a toser, pero con más violencia. «Pero puede, Harry». «Escúchame», empezó. «¿Recuerdas la conversación que tuvimos durante las vacaciones de Navidad?» Harry asintió lentamente. «Entonces sabes que esto es lo que quiero. He extrañado demasiado a mi hermana, Dora. Llevo años enfadada por cómo la mató ese bastardo asesino de Voldemort. Si la ayuda hubiera llegado antes, habría sobrevivido junto a Charlus. Pero sé que murió como quería. Luchando por la familia, a la que amaba más que a nada. Igual que tus padres. Contra todo pronóstico, lucharon y murieron para proteger a sus seres queridos, y ahora yo hago lo mismo». Se incorporó y le rozó la cara con la mano. «Conozco la ira. El dolor que llevas dentro. Úsalo para ser fuerte y proteger a la familia. Prométemelo, Adrián. Prométeme que protegerás a la familia». «Te prometo que lo haré», Cassie la miró a los ojos grises. Bien, oyeron un revuelo y vieron que Andrómeda ya estaba despierta. «Bienvenida de nuevo al mundo de la Andrómeda viviente. ¿Te sientes mejor?» «Sí», aparte del ardor en mi cuello, se frotó el costado donde Greybag la mordió. «Era de esperar, señora». Tonks. Todos dirigieron su atención al sanador que acababa de entrar. El hombre parecía tener 20 y tantos años. «Lamento decirlo, pero ahora es usted un hombre lobo». Eso sorprendió a todos en la sala excepto a Harry, quien frunció el ceño. Sirius, sin embargo, estaba furioso al escuchar lo que el hombre dijo sobre su primo favorito. «Espera. ¿Estás seguro? ¿Lo comprobaste 2 veces? ¿Qué tan precisa es tu prueba?» Sabía cómo el mundo mágico veía a los licántropos. Remus lo había padecido casi toda su vida, y las cosas solo empeoraron cuando ese sapo de un bitch promulgó una nueva ley para asegurar que fuera casi imposible para cualquiera con licantropía conseguir trabajo. «Somos muy minuciosos en nuestra prueba, señor Black», respondió el hombre con voz triste. «Entiendo que esta noticia le duela mucho, pero es la verdad». «¿Dónde están?» Se oyó la voz frenética del otro primo de Sirius y, en un instante, Narcisa irrumpió por la puerta para ver que todos habían llegado. Narcisa no perdió el aliento y se abrió paso entre todos para acercarse a su hermana. «Dios mío, Andy», miró el cuello de su hermana mayor. «¿Qué ha pasado? ¿Quién te ha hecho esto?» «Me sorprende que hayas venido», dijo Dora secamente, enfrentándose a su tía.
¿Dónde estabas cuando tus padres intentaron echarla? Era tu hermana, y deberías haberte quedado con ella en lugar de casarte con ese canalla al que llamas marido. Ahora, finges que te importa. No eres diferente a esa zorra, Bellatrix. Narcisa se quedó paralizada ante la acusación de su sobrina y quedó completamente impactada por lo que dijo. Era cierto que Andy se casó con un hijo de Muggles y, al igual que Bellatrix, cortó toda comunicación cuando sus padres intentaron desheredarlo. Pero a diferencia de Bella, nunca dejó de amar a su hermana y a menudo quería ver cómo estaba. Lo mismo podía decirse de Sirius y Regulus. Si bien era cierto que no se llevaba bien con Sirius cuando eran jóvenes, aún lo quería. Le dolió el corazón cuando supo que su madre lo repudió, pues sabía cómo era la mujer. La partida de Sirius dejó a Regulus solo. Andrómeda miró a su hija con enojo. Ya basta, Dora. No volverás a hablarle así a tu tía nunca más. Ante esto, todos la miraron con expresiones de sorpresa. Pero mamá, ella, sigue siendo tu tía. Andy entrecerró los ojos. Independientemente de lo que haya pasado en el pasado y de la elección de marido de Narcisa, sigue siendo mi hermana. Pero, a diferencia de Bellatrix, no está corrompida hasta la médula. El día que se unió a ese loco e hizo todas esas cosas, especialmente a los Longbottom, fue el día en que realmente murió para mí. Luego, volviéndose hacia su hermana, dijo: Tranquila, Cissy, estoy bien, considerando todo. Aunque nuestra tía salió perdiendo, señalando hacia donde estaba sentada Cassie. Narcisa se acercó a su tía. Cassie. ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo esto? Casiopeia tosió y le indicó a Harry que se moviera un poco para poder ver a su sobrina. Nos tendieron una emboscada mortífagos, un par de sus simpatizantes, unos cazarrecompensas, Fenrir Greyback y los suyos. Nos atacaron cuando estábamos en Irlanda recogiendo provisiones. Arcturus gruñó enojado. Esos malditos bastardos acaban de declarar la guerra a la Casa de los Negros. Nadie ataca a nuestra familia y vive para contarlo. Claro que sí, añadió Sirius, igual de furioso. No estuve allí para proteger a mi familia la primera vez, y me costó a Regulus, James y Lily. Así que esta vez voy a marcar la diferencia, declaró con los ojos encendidos. Lo primero, Arcturus recuperó el control y miró al sanador. Por favor, váyanse. Tenemos asuntos familiares que tratar. Aprovechándose de eso, el hombre se marchó mientras Arcturus agitaba su varita y añadía un poderoso encantamiento de bloqueo junto con algunas protecciones de privacidad. Ahora, Andrómeda, Nimadora y Edward, ustedes tres se mudarán a una de las casas de la familia Black fuera de Gran Bretaña. Hay lugares que han sido extensamente protegidos por varios miembros de la familia. Ustedes tres elegirán un lugar y se quedarán allí. Levantó una mano y miró fijamente a Ter cuando estaba a punto de hablar. Esto no está sujeto a debate. Ustedes tres podrán conservar sus trabajos, pero con mayor seguridad. Segundo, cada uno de ustedes hará un juramento mágico diciendo que no revelará su paradero. Todos sacaron sus varitas e inmediatamente hicieron el juramento. Bien, mañana habrá una reunión de Luizengamot sobre el ataque. Debido a esa ley de hombres lobo, las otras familias, lanzando una mirada asesina a Narcisa que la hizo palidecer, exigirán que reniegue y corte lazos con Andrómeda. Les digo esto ahora mismo. No cederé a sus deseos, ya que esta es mi familia, y si esos cobardes tienen algún problema, pueden vérselas conmigo. Por último, los periodistas de El Profeta querrán sacarnos información. Me los dejarán en mis manos y no dirán nada. ¿Entendido? Todos asintieron, entendiendo. Cassie se aclaró la garganta, dirigiendo la atención hacia ella. Ahora que ya nos sacamos eso de encima, ¿podría alguno de ustedes traer de vuelta al sanador? Puede que aún no esté muerta, pero dudo que sobreviva un par de días. Mientras tanto, vuelvo a casa. Al menos la cama y el alojamiento estarán mejor. Porque, si voy a morir, al menos será en nuestra casa ancestral. Arcturus comprendió lo que quería y le indicó a Sirius que llamara al sanador. Sin perder el aliento, Sirius deshizo los encantamientos de la puerta y se fue. Unos minutos después, regresó con el sanador, quien expresó su opinión de que sería mejor que Cassie se quedara donde estaba por un tiempo. Pero Cassie se mantuvo firme, diciendo que prefería irse y regresar a casa. Así que el hombre accedió a regañadientes a que le dieran de alta y permitió que los visitantes la acompañaran junto con Andrómeda fuera de la habitación. Como era de esperar, al llegar al vestíbulo, aparecieron periodistas de El Profeta y comenzaron a bombardearlos con preguntas sobre el ataque. Siguiendo el consejo de Arcturus, no dijeron nada y recorrieron el vestíbulo hasta el punto de aparición, donde todos se aparecieron de vuelta al castillo de Black.
Al llegar, Sirius abrió la puerta y los condujo al interior, donde Jack y Arcturus acompañaron a Casiopeia al sofá, seguidos por Edward y Dora con Andrómeda. Narcisa se negó a separarse de Andy y se sentó a su lado. Ahora, manos a la obra, gruñó Arcturus y llamó a 12 de sus elfos domésticos. Pronto aparecieron todos ante él. Quiero que vayas a casa de los residentes de Tonks y recojas todas sus pertenencias esenciales. Luego miró a Adrián. Ve con los elfos y asegúrate de que no pase nada. Listo, tomó una de las manos del elfo y le permitió apartarlas junto con las otras justo detrás. Edward se levantó e hizo una reverencia respetuosa a Arcturus. Lord Black, no puedo agradecerle lo suficiente lo que está haciendo por Andrómeda. Sé que, viniendo de un nacido de mugles como yo, eso no significa mucho, pero para mí, Andrómeda y Nimadora son mi mundo entero. Si fuera posible, movería cielo y tierra para estar con ellas. Arcturus lo miró con los ojos entrecerrados. Aunque no estaba muy entusiasmado con la elección de esposo de Andrómeda, el hombre había demostrado su valía una y otra vez. Levanta la cabeza, muchacho. Después de su primer encuentro, miró su portafolio y, aunque odiaba admitirlo, quedó bastante impresionado. Edward levantó la cabeza para mirarlo a los ojos. Puede que no seas el esposo que pretendía para Andrómeda, la miró, y ella lo miró con los ojos entrecerrados. A pesar de mis reservas, eres un buen proveedor, lo que te hace bastante aceptable. Todos quedaron boquiabiertos ante lo que acababa de decirle a Edward. La más sorprendida fue la propia Andrómeda, seguida de Narcisa y Sirio. Arcturus los miró por última vez antes de subir las escaleras. Sirius fue el primero en recuperarse. Maldita sea, Ted, creo que te has ganado una buena racha con ese viejo cabrón, bromeó. Normalmente, se habría burlado y actuado como si no merecieras ser parte de la familia. Pero has logrado impresionarlo. Digo que te tolera más que a nada. Andrómeda besó la mejilla de su marido. 2 horas después, los elfos y Harry regresaron con lo esencial de la residencia Tonks. Se decidió que se mudarían a una cabaña en Alemania. La casa era lo suficientemente grande para los tres y estaba lo suficientemente aislada como para que nadie pudiera molestarlos. Andrómeda, por supuesto, sabía dónde estaba la casa, pues había estado allí varias veces en el pasado. Puede que el lugar estuviera muy protegido, pero Cassie no quería correr riesgos y envió a Harry a añadir un par más antes de mudarse. Los 4 aceptaron. Aunque Andrómeda preguntó si ella y los demás podían quedarse allí un rato. Arcturus asintió antes de que Sirius les mostrara sus habitaciones. Poco después de que todos se instalaran, llegó la hora de cenar. Por desgracia, Narcisa no podía quedarse porque tenía que volver a casa. Pero prometió volver por la mañana. La cena transcurrió mayormente en silencio, con Cassie dando una lista de nombres a sus atacantes. Jack prometió encontrar cualquier rastro de magia en el pueblo. Incluso permitió que Emily y Harry se quedaran con Cassie y los demás en lugar de devolverlos a la escuela. 5 días después, en Hogwarts, los estudiantes desayunaron en el gran comedor. Muchos hablaron del reciente ataque en la Irlanda mágica y sabían que la situación se pondría fea. Daphne se puso furiosa al enterarse de quienes habían fallecido en el asalto, y el profeta publicó un artículo tras otro especulando sobre cómo estaban lidiando los Black con la situación. Emily había regresado ayer con la trágica noticia de que la hermana de Lord Black había sucumbido a sus heridas. Explicó que Harry seguía en su castillo y que rara vez se le había visto fuera de su laboratorio o de la sala de entrenamiento. Daphne solo podía imaginar el dolor que estaba sintiendo, y cualquier cosa que el Lord Black les hicieran a esos asaltantes estaría justificada. Atacar a la casa Black era una apuesta arriesgada, y cualquiera lo suficientemente insensato como para perseguirlos probablemente acabaría muerto o sufriendo una agonía insoportable. Una voz familiar la sacó de sus pensamientos. Siento mucho que esto haya pasado. Daphne miró a Blaise, que consolaba a la joven. Me imagino lo que están pasando tú y Harry. Esos idiotas no tienen ni idea de lo que han hecho. Eso es decirlo suavemente, añadió Adrián. No se toca a la familia de un hombre. Así que lo que les pase a esos idiotas no será agradable. Pronto, todos en el gran salón oyeron la activación de los cristales, atrayendo su atención hacia la pantalla. Sin embargo, al ver la expresión de Lord Black, algunos palidecieron al instante. Todos conocían la reputación del hombre y el poder que ostentaba. Aparecer en la pantalla como se suponía que debía ocurrir el profeta significaba que no estaba contento. Atención, ciudadanos de la mágica Bretaña e Irlanda, soy Lord Arcturus Orion Black, jefe de la más antigua y noble casa de los negros.
Hace un par de días, terroristas perpetraron un ataque brutal contra el pueblo de Irlanda. Su voz, fría y peligrosa, dejó entrever su enojo. Y entre las víctimas se encontraba mi hermana mayor, Cassiopeia Spearblack, quien ahora está muerta por su culpa. El veneno en su voz hizo temblar a los estudiantes, pues las cosas estaban destinadas a ponerse feas. Incluso los profesores estaban un poco conmocionados por el tono de su voz. Dumbledore regresó a su puesto como director esta mañana con la intención de recuperar el control del colegio, pero su atención estaba fija en la pantalla. Su habitual imagen de abuelo tranquilo flaqueó ligeramente tras escuchar lo que dijo Arcturus. Sin embargo, Albus no era tonto, pues sabía que Arcturus no era alguien a quien tomar a la ligera. Quienquiera que atacara a su familia era o muy atrevido o muy insensato. Probablemente, esto último, ya que deberían haberlo sabido. Por lo tanto, les traigo un mensaje a los malditos cabrones que atacaron a mi familia, pues le han declarado la guerra a mi casa. Que sepan aquí ahora que sus días están contados, y conocerán la venganza de la casa de los negros. Si hubieran dejado a mi familia ilesa, se habrían ahorrado mucho dolor y sufrimiento. Sepan que no habrá lugar donde esconderse, ya que los encontraremos y les mostraremos algo más allá de los horrores del infierno. Y a sus simpatizantes que intentarían protegerlos, se les aconsejaría que pensaran en qué bando quieren luchar. Porque serían tratados como enemigos. Se levantó y salió de la habitación. Ninguno de los estudiantes lo disuadió, pues sabían que hablaba en serio. Sin embargo, su tono de voz y su expresión corporal demostraban que estaba sediento de sangre. ¡Demonios! Incluso Alastor Moody palideció al escuchar las palabras de su antiguo mentor. Era difícil de creer, pero el hombre seguía siendo aterrador después de tantos años. Sin embargo, lo que realmente lo sorprendió fue su actual heredero, Potter. Ese chico, no, ese hombre es realmente impresionante, pues pudo controlar y derrotar tanto a Kingsley como a él en una pelea sin cuartel. Su lucha le trajo fuertes recuerdos de su abuelo, otro de sus mentores. Alastor recordaba bien a Charlus como un guerrero muy peligroso y poderoso. Luchar contra su nieto fue quizás el mejor duelo que había tenido en mucho tiempo. Potter incluso le dejó un par de cicatrices más, además de las que le había hecho Charlus hacía tantos años. Su forma de luchar le hizo comprender lo mucho que se parecía el chico al hombre, y sumada a la crueldad de Arcturus Black, le provocó escalofríos. Alastor no pudo evitar sentirse impresionado y un poco avergonzado por haber sido derrotado por el chico, ya que su poder y habilidades superaban con creces las de los demás miembros del gremio. Sin embargo, no vio a Dumbledore despidiendo a los estudiantes, ya que seguía absorto en sus pensamientos sobre la batalla. Las heridas que sufrió fueron extensas y bastante graves, ya que estaba seguro de que el chico seguía conteniéndose contra él. Todas sus costillas estaban destrozadas o destruidas. Ambas caderas estaban rotas, junto con sus brazos y piernas. Además, Potter le destrozó los hombros, se fracturó la clavícula, se fracturó el esternón, perforó algunos de sus órganos y le provocó un terrible dolor de cabeza. Finalmente, la guinda del pastel fue que estaba seguro de que Potter lo estaba estudiando. Básicamente, fue el mejor duelo que había tenido en años. Al recobrar el sentido, notó que el gran salón estaba prácticamente vacío, salvo por un par de estudiantes que charlaban con sus amigos. Se levantó de su asiento, dejó la mesa principal y salió para comenzar su clase con un par de estudiantes de tercer año. En otra parte del castillo, los alumnos de quinto año de Ravenclaw y Slytherin entraron a su clase de historia de la magia y tomaron sus respectivos asientos. Poco después, entró el profesor Greengrass, indicándoles que tuvieran sus ensayos listos para recoger. Aaron y Daphne lo hicieron sin demora, colocándolos a un lado de la mesa, al igual que los demás. A continuación, Roxane empezó a recorrer el aula, recogiendo los ensayos de los estudiantes. Una vez reunidos todos, los puso sobre su escritorio y se dirigió a la clase. Muy bien, tengo las calificaciones de sus ensayos anteriores y debo admitir que fueron mejores de lo esperado. Desde que Roxane se convirtió en profesora de historia de la magia, el ambiente y la opinión sobre la materia habían mejorado. Los estudiantes estaban atentos y ya no la consideraban una asignatura aburrida donde podían echarse una siesta. Por supuesto, también ayudaba a que su profesor estuviera vivo y les enseñara la verdadera historia de la magia. Comparado con Vince, quien siempre hablaba de guerras de duendes y los ponía a dormir en los primeros 10 minutos. Procedió a devolver los ensayos calificados. Cuando entregó el de Aaron, sus ojos se abrieron de par en par al ver una O roja en la esquina superior derecha.
Antes, solo obtenía una E baja o media en la clase cuando Vince enseñaba, pero ahora con la madre de Daphne y las sesiones de estudio que Archie introdujo, sus calificaciones han mejorado. Al revisar los comentarios, vio lo bueno y lo malo. Hasta el momento, solo había 4 errores en todo su ensayo. Luego, al girar la cabeza a la derecha, vio que el trabajo de Daphne también tenía una O roja en la esquina, pero también notó que no tenía errores. Desvió la atención cuando el profesor continuó. Bien, entonces, como todos saben, tienen un examen que hacer. Al oír eso, la clase se quejó, pues no querían hacer otro examen. Tranquilos todos. Una vez que hayan terminado el examen, pueden irse. Blandiendo su varita, les lanzó una hoja de examen. Pueden empezar. Aunque algunos estudiantes encontraron el examen un reto durante todo el periodo, Daphne sintió que fue pan comido al terminarlo en 30 minutos. Tras terminarlo, levantó la mano, indicando que había terminado. Roxane le indicó que se acercara y entregara el examen en su escritorio. Señora Greengras, me gustaría que se quedara después de clase, oyó Daphne a su madre mientras volvía a su asiento. Luego, volviendo a sentarse, sacó un libro sobre transformaciones avanzadas y comenzó a leer los textos. Como había terminado todo para sus exámenes Timo, Daphne estaba bastante segura de que le iría bien cuando llegara el momento. Además, estaba a punto de terminar el programa de 6º año de la asignatura. Sin embargo, mientras leía su libro y hacía pequeñas anotaciones en los márgenes, no pudo evitar sentirse observada. Con el rabillo del ojo izquierdo, vio a Chang y el Gecombe lanzándole miradas asesinas. Esos dos habían sido un incordio. Sobre todo Chang por su constante y sutil coqueteo con Harry, a pesar de que ya tenía a Cedric. Era evidente que solo lo quería por su reputación y que Cedric no le importaba en absoluto. Por lo que sabía de su relación, Cedric se estaba cansando de ella, ya que a menudo discutían por nimiedades. ¿Por qué querría estar con una chica como ella? Nunca lo sabría. El pobre Cedric sentía que no tenía privacidad ni libertad. Al parecer, Chang también desató rumores sobre que ella usaba pociones de amor con Harry. Mientras que Daphne solo quería callar a la fulana. Sabía que no serviría de nada y solo justificaría los rumores. Sin embargo, si la idiota tomaba medidas drásticas y atacaba a Astoria, a Harry o a ella, demostraría lo equivocado que estaba contrariar a la reina de hielo de Slytherin. Daphne les restó importancia y continuó leyendo su libro hasta el final de la clase. Finalmente, cuando terminó el tiempo restante de clase, los estudiantes fueron liberados, excepto Daphne, quien se dirigió al frente del aula. Cuando los últimos estudiantes se fueron, Roxane añadió unas barreras de privacidad para que nadie pudiera oírlos. Durante la clase de hoy, tu mente estaba en otra parte, comenzó su madre. ¿Hay algún problema? Daphne abrió mucho los ojos. No es nada. Solo tengo mucho en qué pensar, intentando quitarle importancia a la preocupación de su madre. Roxane levantó una ceja. Vamos, Daphne. Puedo saber cuando tienes algo en mente. Estás preocupada por Harry, ¿verdad? Soltando un suspiro, maldijo mentalmente lo observadora que era su madre. Solo me preocupa él, admitió, después de escuchar lo que les pasó a su tía y a su prima. Es difícil de explicar, pero mi magia me sigue diciendo que vaya con él. Su madre la observó un par de minutos. Hablé con Severus sobre el asunto y ha accedido a que faltes a clases por hoy. Luego, metiendo la mano en el bolsillo, sacó una piedra. Este es un traslador que te llevará al castillo Potter, se la entregó. Todo lo que tienes que hacer es decir dragón para activarlo. Daphne abrazó a su madre y dijo, gracias, mamá, retrocediendo. Dijo la contraseña, dragón, y al instante siguiente, el familiar tirón del traslador la transportó fuera de Hogwarts. Tras terminar de girar y tocar el suelo con los pies, Daphne se encontró en un jardín que le resultaba familiar. Al darse la vuelta rápidamente, vio el castillo, pero antes de que pudiera dar un paso adelante, uno de los elfos domésticos apareció ante ella. La joven Daphne ha regresado, chilló el elfo. Leroy se alegra mucho de volver a verte. Hola, Leroy, le dedicó una suave sonrisa al elfo. Vine a ver cómo estaba Harry. La sonrisa del elfo se desvaneció y fue reemplazada por una de tristeza. El joven Adrián lleva un par de horas encerrado en la sala de entrenamiento. Está muy triste y enojado por la pérdida de la señora Casiopeia. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Por favor, señora Greengras. Ayude al héroe a cuidar del joven Adrián. Por eso estoy aquí, dijo, caminando hacia la puerta. Al abrirla, entró en el vestíbulo, donde subió las escaleras hasta llegar al piso donde estaba la sala de entrenamiento.
Cuanto más se acercaba a la puerta, más poder sentía llegar, en oleadas. Si la presión era tan intensa por fuera, debía de ser peor por dentro. Canalizando su propia magia, logró llegar a la puerta y abrirla, solo para encontrarse con algo realmente impactante. Decir que la habitación parecía el resultado de una zona de guerra sería quedarse corto, ya que había visto la destrucción del campo de Quidditch tras el duelo de Harry y su profesor. Comparado con eso, esto era mucho peor. La zona estaba destruida, con docenas y docenas de muñecos de duelo aniquilados en el suelo. En medio estaba un Harry muy maltrecho, luchando contra unos 25 muñecos más, desatando una magia muy oscura y destructiva. Daphne podía sentir la ira, la rabia y la furia de sus hechizos y sabía que tenía que calmarlo. Vio varios moretones y cortes profundos en su cuerpo, mientras la sangre manaba, y estaba bastante segura de que algunos de sus huesos estaban destrozados o destruidos. Avanzar se volvió difícil a medida que se acercaba, más presión sentía de su magia. El aire también se enrareció. Aunque era difícil, se negó a rendirse y siguió adelante. Harry, gritó. Al no obtener respuesta, lo intentó de nuevo. Harry. Para, por favor. Lo agarró del brazo y lo giró. Sus ojos, de un verde esmeralda normal, se transformaron en un negro puro, lo que la aterrorizó. Sé que estás disgustado, y tienes todo el derecho a estarlo después de lo que pasó, pero, por favor, no te dejes llevar por tu lado oscuro y dejes que te controle. Ese no es el hombre que eres, y no es el hombre que amo. En lo profundo de la mente del chico de cabello azabache, Harry hervía de furia, con un vacío lleno de oscuridad y maldad. Era esa parte de él que tanto se había esforzado por contener. Tras la muerte de Cassie, empeoró exponencialmente al apoderarse de él. Toda la ira y la rabia que sentía estallaron como un volcán, y fue entonces cuando perdió el control. Sus emociones negativas dominaron su mente racional y se volvió violento. Lo único que tenía en mente era encontrar a esos bastardos y hacerlos sufrir por lo que hicieron. Habría continuado, pero la presencia, el olor y la presencia familiares fueron suficientes para aliviar parte de su ira y traerlo de vuelta poco a poco. La oscuridad que lo controlaba comenzó a disiparse mientras sus ojos recuperaban su color original. Daphne, murmuró. Llevándole las manos a la cara, dijo. Sí, Harry, soy yo, aliviada de que estuviera recuperando el control. Sin embargo, pronto le empezaron a brotar lágrimas al caer de rodillas. Por suerte, ella estaba allí para ayudarlo. Así es, déjalo salir, lo abrazó con fuerza, permitiéndole llorar desconsoladamente. No es justo, graznó Harry. ¿Por qué ella? ¿Por qué mi tía? Debería haber estado allí. SHH. No fue tu culpa, y no había nada que pudieras haber hecho, lo tranquilizó lo mejor que pudo. Daphne pasó las siguientes 2 horas consolándolo y luego acompañándolo al ala médica para recibir tratamiento. Según Byakko y Suzaku, había consumido casi toda su magia y se encontraba en un estado de letargo. Tras 30 minutos en el tanque de rejuvenecimiento, los elfos lo transportaron a su habitación para que pudiera dormir. Tiene suerte de tenerte a su lado, la miró Byakko con respeto. Harry puede ser muy maduro para su edad, pero sigue siendo humano y tiene emociones. Su frío exterior fue creado para ocultar toda la ira y el dolor que lleva dentro. Sí, ya lo he descubierto, suspiró Daphne. No era justo que él tuviera que asumir cargas tan pesadas. Si ella estuviera en su lugar, habría arrasado con la Gran Bretaña mágica, empezando por Dumbledore y Voldemort, y luego con los demás mortífagos. Me quedaré con él, dijo, saliendo de la habitación. Los 2 dioses la observaron mientras salía de la habitación. De verdad lo ama, ¿verdad, Byakko? Asintió. Sin duda, es la pareja perfecta para él. Pero, claro, ya sabes por qué eligieron a Harry como protector del mundo mágico. Suzaku trinó un poco. Sí, lo sé. La única persona capaz de hacer pactos con los dioses es quien siente el dolor del mundo mágico y desea restablecer su equilibrio. Dijo con conocimiento de causa. Sin embargo, aún es joven y la necesitará a su lado. Byakko lo miró tras percibir una presencia familiar pero poderosa. Tú también la sientes, ¿verdad? Suzaku asintió. Ya vienen. Me alegra ver que nuestros compañeros vienen. 00, más tarde ese día, alrededor de las 7:50, Harry seguía dormido en su cama. Daphne había decidido permanecer a su lado hasta que recuperara la consciencia. Al observarlo, respiró aliviada y apartó un mechón de su cabello desordenado. En ese momento, su única preocupación era él y lo que había visto antes. La forma en que destruyó la cámara de duelo y esos maniquíes era algo que nunca había visto antes.
Sin embargo, palidecieron en comparación cuando vio la expresión de su rostro, que lo hacía parecer un monstruo sediento de sangre. De sus 3 estilos de duelo, el que presenció provenía de su oscuridad interior. Era el lado de él que canalizaba toda su oscuridad interior, convirtiéndola en un arma. Daphne no era tonta al creer que Harry era la personificación de la bondad, ya que tenía un lado malvado en lo más profundo de él. Creó el estilo para ayudarlo a controlarlo y canalizarlo hacia algo positivo. Pero era más fácil decirlo que hacerlo, ya que era más que un estilo de combate. Era un estado mental. Según él, nadie era puramente bueno, pues poseía un lado oscuro, y si no lo controlaba, podía convertirse en el mal que deseaba destruir. Desafortunadamente, esto fue exactamente lo que les ocurrió a Dumbledore y a Voldemort. En el pasado, se creía que Dumbledore era el líder de la luz, alguien infalible. Pero en realidad, no era más que un hombre manipulador y ávido de poder, dispuesto a todo para completar su tarea, sin importar quién saliera herido. Para él, no eran más que piezas en un tablero de ajedrez, y en cuanto ya no le sirvieran, se desharía de ellas. En cuanto a Voldemort, eso era obvio, pues era pura maldad hasta la médula. Absorbió toda la ira y el abuso que sufrió de niño y se convirtió en uno de los peores señores oscuros de todos los tiempos. Todo su imperio se construyó sobre una mentira. Actúa como si luchara por la causa de la sangre pura, pero la verdad es que solo hacía las cosas por sí mismo. Ese psicópata asesino carecía de honor y moral al masacrar a hijos de mugles, mestizos y sangre pura por igual. Para él, era unirse o morir. Y dondequiera que iba, dejaba tras de sí un rastro de desesperación y destrucción. En pocas palabras, ambos eran malvados y solo hacían cosas para su propio beneficio. Sin embargo, los pensamientos de Daphne se interrumpieron cuando Harry gimió y abrió lentamente el ojo. Harry lo abrazó con fuerza. Tranquila, Zafiro. ¿Podrías abrazarme con más suavidad? Puede que su cuerpo ya hubiera sanado, pero aún se sentía un poco rígido. Cuando ella lo soltó, bajó la mirada, avergonzado. Lamento que me hayas visto así. Esa es la parte de mí que debería haber mantenido el control. Daphne le llevó una mano a la cara y lo giró hacia ella. No pasa nada. No fue tu culpa. Estabas enojado por la pérdida de tu tía. Lo único que puedes hacer ahora es vivir para tu familia. Eso habría sido lo que ella hubiera querido. Reflexionando sobre lo que dijo y recordando la promesa que le hizo a Cassia de proteger a la familia. De todos los miembros restantes de la casa Black, Lucius y su hijo Draco nunca fueron considerados miembros. Quedando así solo Arcturus, Sirius, Andrómeda y su familia, él mismo y Narcisa. Los 2 Malfoy no eran considerados miembros de la familia porque Arcturus y Cassiopeia los consideraban indignos. Decidió proteger a las personas en su vida y asegurarles un futuro. ¿Qué hice para merecerte? Sus ojos se encontraron con los de ella. Ella le dedicó una suave sonrisa y respondió, siendo tú. Eres el mejor hombre que he conocido en mi vida. Daphne, inclinándose hacia adelante, acercó sus labios a los de ella y le dio un beso breve pero apasionado. Gracias, dijo después de separarse. Sé que llevamos poco tiempo juntos, pero siento que llevo mucho más tiempo contigo. Siempre que estoy contigo, me siento más relajado. Intento decirte que te amo, Daphne Greengrass, y que haré todo lo posible para asegurarte un futuro, declaró. Daphne quedó completamente atónita con lo que dijo, pues era algo que llevaba tiempo intentando que admitiera. Al instante, lo abrazó por el cuello y lo atrajo hacia un beso aún más apasionado. Sus lenguas se encontraron y comenzaron a luchar por el dominio, haciendo gemir a Daphne. Finalmente, tras varios minutos de besos, la necesidad de aire se hizo imperiosa, y se separaron, jadeando con las mejillas sonrojadas. Harry, siento lo mismo. Se le saltaron las lágrimas. He estado enamorada de ti desde tercero, pero nunca tuve el valor de decirte nada. Y luego estuvo aquella noche en el baile de Navidad. Fue una de las mejores noches de mi vida. Siento lo mismo, dijo, secándose las lágrimas. Entonces se levantó de la cama y estaba a punto de salir de la habitación, pero ella lo detuvo. Espere un momento, señor. Aún huele a poción. Vaya a ducharse, le dirigió una mirada juguetona. Riéndose un poco, la besó en la frente antes de entrar al baño. Era cierto que no se había duchado en un par de días. Daphne bajó a la sala de estar principal para darle un poco de privacidad. Harry se quitó la ropa que le quedaba, pensando que sería mejor tirarla a la basura, ya que estaba prácticamente destrozada. Tras una ducha muy necesaria, sacó una muda de ropa, se vistió y se dirigió al comedor. Al llegar a la planta principal, vio a sus 2 familiares y a su novia sentados en el sofá.
En cuanto Suzaku lo vio, trinó de alegría y voló del sofá hasta su hombro derecho para acurrucarse contra la mejilla del chico. Gracias a Dios, estás bien, dijo Byako trotando y frotándose contra sus piernas. Sé que estos últimos días han sido duros para ti, y te damos nuestras condolencias. Sabíamos cuánto significaba tu tía para ti. A pesar de su carácter frío y despiadado, Casiopeia habría hecho cualquier cosa por ti y los demás miembros de la familia. Gracias, viejo amigo, se agachó, frotó la cabeza de Byako y rascó el estómago de Suzaku. Suzaku continuó cantando una hermosa melodía durante un par de minutos antes de hablar. Hay algunas personas que desean reunirse contigo, su voz indicaba que eran importantes. Ari lo miró con escepticismo. Quien quiera que sean, ¿pueden esperar? He tenido una semana muy larga. La expresión del pájaro vermellón cambió. Créeme, querrás conocerlos, pues te serán de gran ayuda. Finalmente, Ari cedió al oír la seriedad de su compañero. Suzaku miró a Byako con complicidad, y juntos activaron sus magias individuales y llamaron a sus compañeros. Una luz blanca cegadora brilló ante los adolescentes, quienes se protegieron los ojos. Al instante siguiente, emergió una gigantesca tortuga verde con una serpiente negra del tamaño de una anaconda enroscada a su alrededor. Ari se maravilló al ver a los dos, al comprender a quién llamaban Byako y Suzaku. Luego, volviendo rápidamente a la realidad, les dedicó una reverencia respetuosa que Daphne imitó. Compartían la misma clase de magia que los otros dos. Ha pasado más de un milenio desde que visitamos este reino, dijo la serpiente primero. Luego, observando el entorno, su mirada se posó en sus compañeros dioses. Bueno, miren. Si no son la monarca blanca y el pájaro vermellón, ¿cómo han estado? Byako rugió de felicidad y se acurrucó contra la tortuga gigante, que miraba fijamente a Ari. Hola a ti también. Ha pasado demasiado tiempo desde que nos vimos. Suzaku voló del hombro de Ari al caparazón de la tortuga. Así que aquí es donde se han ido, dijo finalmente la tortuga, aunque para sorpresa de los humanos era una hembra. Apartó la mirada del chico y la dirigió a Byako. Monarca blanco, ¿por qué harías un pacto con este chico? Si nunca has mostrado interés en el pasado, dijo con tono condescendiente. La serpiente que la rodeaba apartó la mirada de Suzaku para mirar al chico. ¿Quién es este chico? Sea quien sea, su magia está sincronizada con la de Byako y la de Suzaku, muy interesante. Pensó para sí mismo. Humano. ¿Cómo te llamas? Me llamo Adrian James Potter, respondió Arryn Parcel, para su sorpresa. Es un honor estar en su presencia, volvió a hacer una reverencia. ¿Hablas el idioma de las serpientes? Se deshizo de su compañero y se acercó al chico, olfateando rápidamente. En el pasado, había cientos de individuos capaces de hablar este idioma sagrado. Ahora solo quedan unos pocos. ¿Quiénes son? ¿O qué eres tú? Había observado a muchos bípedos, pero había algo diferente en este chico. El aura que lo rodeaba era algo que nunca había visto ni sentido. Byako intervino justo cuando Ari estaba a punto de hablar. Seguro que lo habrías adivinado tú mismo. Este chico ha sido elegido por la madre de la magia para ser el protector del mundo mágico. ¿En serio? Se burló la tortuga mientras la serpiente se envolvía de nuevo a su alrededor. De entre todos los habitantes de este reino, ¿por qué la madre elegiría a esta niña? La irritación de Ari empezó a crecer ante la forma en que lo despachaba. No sé por qué me eligieron, ya que sigue siendo un misterio para mí, declaró. Luego dio un paso al frente y continuó. Que te guste o no es irrelevante. Pero que sepas esto. Haré todo lo que esté a mi alcance para proteger el mundo mágico, incluso a costa de mi vida. Si eso no es suficiente, puedes tomar tu forma de tortuga y largarte de mi propiedad. Los dos continuaron mirándose fijamente. Cada uno canalizando su propia magia, el aire alrededor del castillo se enrareció con cada segundo que pasaba. Byako usó su propia magia para proteger a Daphne, ya que le habría costado respirar. En cambio, su apariencia exterior mostraba calma, pero por dentro estaba nerviosa. El poder que emanaba de ambos habría sido suficiente para destruir buena parte del castillo. Lo que parecieron un par de minutos se sintieron como una eternidad cuando los dos finalmente dejaron de canalizar su magia. Eres una persona única y muy interesante, empezó, y se nota que tienes mucho potencial, no creo haber sentido, ni mucho menos visto, un aura como la tuya antes. Luego, volviéndose hacia Byako, dijo, dime, ¿es esta realmente la elegida? Así es, confirmó Byako. A pesar de lo que la gente pueda pensar, Ari posee habilidades excepcionales y ha demostrado preocuparse más por el mundo mágico y todos sus habitantes.
Ella miró a su compañero con escepticismo, pero se detuvo cuando la serpiente habló. Resulta que me gusta este chico. No sé qué tiene, pero parece confiable. Es hoy que no todos los días puedo conocer a alguien que hable mi idioma. Soltando un suspiro, volvió a mirar a Adrián. Muy bien. Adrián Potter. Siente que los demás y mi media naranja avalan tu decisión. Supongo que puedes ser considerado candidato. Sin embargo, hay algo que debes hacer antes de poder pactar conmigo. Ari se adelantó. Me avergonzaría si no lo hubiera, afirmó con frialdad. ¿Qué tendré que hacer para conseguir un pacto con ustedes dos? Al menos elogiaré tu valentía, respondió con voz monótona. Como venimos en grupo, tendrás que pasar a los requisitos. Primero, colocarás una mano sobre el emperador negro, señaló a la serpiente, y dejarás que tu magia fluya hacia él. Si falta, te devoraremos. Encogiéndose ante ella, armó valor y colocó su mano derecha sobre la cabeza de la serpiente. Luego, respirando hondo, inyectó su magia en ella. ¿Qué eres? Gruñó la serpiente mientras el chico llenaba todo su cuerpo de magia. La cantidad de presión era algo inimaginable, pues no podía creer que un solo humano fuera capaz de poseer tanta magia. Incluso la tortuga quedó impresionada en silencio por la cantidad de magia que el niño liberaba. Ya basta, dijo con voz resonante. Harry dejó de canalizar su magia hacia la serpiente y retiró la mano. Admito que posees una cantidad increíble de magia para ser tan joven. Pero ahora es hora de tu siguiente prueba. ¿Estás listo? Yo soy. Una mirada de determinación apareció en su rostro con sus ojos ardiendo. Para conseguir tu pacto, tendrás que derrotarme en batalla, lo miró con los ojos entrecerrados, sorprendido por lo que dijo. Si logras evitar que te ataque durante una hora, conseguirás tu pacto. Sin embargo, si fallas, te tragaré entero. Recuperándose rápidamente, miró a Daphne y supo que quería protestar, pero levantó la mano antes de que pudiera decir nada. Debo entender que solo lucharé contra ti y no contra tu compañera. Señaló a la serpiente. Eso dije, asintió con la cabeza en señal de confirmación. Emperador negro, ¿quieres desenredarte de mí? La serpiente siseó algo poco inteligente antes de desenrollarse. Comenzaremos cuando estés listo. Harry sacó su varita y la saludó. Vamos, con un rápido movimiento de varita, lanzó el hechizo de derribo, haciendo que la enorme tortuga cayera de lado. Luego añadió una formación rúnica para que el hechizo continuara. ¿Qué está pasando? La tortuga estaba perpleja mientras continuaba resbalándose y cayendo de costado y espalda. Byakko gruñó su aprobación y empezó a reír junto con la gran serpiente, que también disfrutaba del espectáculo. Suzaku trinó un poco antes de recostarse en el hombro de Harry. Este espectáculo sí que es bueno, trinó. Al usar los hechizos de derribo y añadir una formación para que el hechizo continuara, te has facilitado las cosas. Bastante despiadado, pero eficiente. Solo queda esperar a que se cumpla la hora o decida rendirse. Luego se volvió hacia Daphne, quien luchaba por contener su risa. «Milady, ¿quiere cenar conmigo?» Le tendió la mano. Por supuesto, señor, le tomó la mano y le permitió que la acompañara al comedor con los demás, excepto la tortuga verde, que no paraba de caerse. El emperador negro que la acompañaba se relajó y observó a su compañera hacer el ridículo. Al entrar al comedor, los elfos trajeron la comida mientras los niños se sentaban. A Byakko le dieron un enorme filete de bisonte y a Suzaku, fruta. Harry explicó que el Genbu estaba en la sala principal y pidió a los elfos que les trajeran comida. Después de 45 minutos, y tras comer los cuatro, regresaron a donde estaba la tortuga negra, solo para verla tirada en el suelo, completamente mareada. Mientras su compañera silbaba de risa. Por favor, ya he tenido suficiente. No me hagas caer otra vez, dijo, incapaz de moverse. El mundo entero da vueltas. Harry tomó su varita y canceló el hechizo y la formación. Disculpa si me pasé un poco, dijo agitando la mano, invocó un paquete de hielo y añadió un encantamiento agrandador para agrandarlo. Luego, levitó el paquete, convirtiéndolo en su cabeza. Gracias, murmuró ella, a lo que él asintió con la cabeza. Tras un par de minutos de descanso y escuchar la hermosa melodía de Suzaku, la tortuga se puso de pie. Su compañero la abrazó de nuevo tras disfrutar del espectáculo. Así que no solo disfrutó del espectáculo, sino que también disfrutó de una deliciosa comida. La tortuga miró fijamente a Adrián. Como miembro de la bestia celestial, te reconozco como vencedor. Ahora, coloca tus manos sobre nosotros para que nuestras magias se sincronicen. Harry obedeció y colocó ambas manos sobre ellos.
Entonces, los tres comenzaron a canalizar su magia y quedaron envueltos en una luz blanca cegadora. Cuando la luz se apagó, los ojos de Ari brillaron verdes, indicando que su magia estaba efectivamente sincronizada con la de ellos. Hecho. Empezó a alejarse, pero un chillido de Suzaku la detuvo. Alto, ustedes dos. Le causarán problemas a Ari si se mueven torpemente así, háganse más pequeños. La serpiente respondió. ¿En serio? Necesitamos hacernos más pequeños como tú y Byaku. Podemos con ese reloj. En ese instante, se transformaron en una serpiente y una tortuga de tamaño normal. Ari se arrodilló y los miró con una gran sonrisa. Bienvenidos a la familia. Gracias por aceptarnos, dijeron al unísono. Ari adoptó una expresión pensativa al girar la cabeza. Oye, Kai, ¿por qué no los llevas al mar? Hace calorcito ahí abajo. Kai. La tortuga le dirigió a su amiga una mirada extraña. Siento que no estuvieran aquí, así que seré breve, dijo Ari antes de Suzaku. Verán, si se supiera que Byaku y Suzaku eran dioses de verdad, atraería mucha atención no deseada. Sobre todo de Dumbledore, Voldemort y cualquier otro imbécil que exigiera un pacto con ellos. Continuó explicando las otras razones por las que necesitaban alias diferentes. La razón está clara, comentó la serpiente, si se supiera que los dioses están interfiriendo en la vida de los mortales, entonces es probable que ocurran multitud de cosas. Ella gruñó en señal de acuerdo. Entonces, supongo que también nos darás nombres. Bueno, supongo que facilitaría las cosas. Me alegra que estés de acuerdo, empezó a pensar en nombres para ellos hasta que se le ocurrió una idea. Mirando primero a la serpiente, ¿qué tal si te llamamos Naga? Luego, volviendo la atención a su compañero, ¿y para ti qué tal, Daibe? Los dos debatieron en silencio sobre los nombres y, tras un rato, acordaron adoptarlos. Después, Suzaku los acompañó a la orilla para que inspeccionaran el mar por sí mismos. 2 días después, Ari y Daphne regresaron a Hogwarts. Ari supo al instante, desde su llegada, que los estudiantes querían hacerle preguntas como, ¿cómo estaban él y su familia lidiando con la pérdida de su tía? ¿Era real la amenaza de Lord Black? ¿Qué haría si se los topaba? Afortunadamente, no se acercaron a él con preguntas, temiendo lo que pudiera hacerles. El alumnado de los tres colegios sabía lo peligroso que era con la varita o había presenciado su trabajo de primera mano. Incluso los estudiantes de Durmstrang desconfiaban de él, ya que Ari no solo había derrotado a su director y a 14 alumnos de séptimo año, sino que también habían oído hablar de lo que le hizo a Morrison 2 años atrás. Sin embargo, una cosa era segura, no querían contrariar a Harry Potter. Lo que les sorprendió fue que Dumbledore no hubiera solicitado una audiencia ni con él ni con su hermana. Todo seguía igual. Harry apenas aparecía en sus clases, pues prefería pasar el tiempo en la cámara secreta con los 4 fundadores. Primero, les presentó al Genbu. Casi al instante, el gobernante del océano se llevó bien con el viejo Salazar, lo que sorprendió a los demás, ya que nunca pensaron que alguien pudiera ser tan cínico como su amigo. Mientras hablaban, Harry conversó con Rowena sobre los orbes que había estado creando. Más precisamente, el proyecto Guardián. Seguía buscando maneras de hacerlo más efectivo, añadiendo más capas de escudo y reduciendo su tiempo de recarga. Rowena estaba encantada de ayudar, ya que no podía estar más orgullosa del heredero de su casa. Casi se desmaya al oír lo efectivo que era contra la maldición asesina. Por desgracia, lo único que podía detenerla era conjurar diferentes objetos. Los escudos mágicos eran ineficaces contra los imperdonables. Los dos trabajaron diligentemente durante un par de horas, mientras Harry le mostraba los rituales que creía que podrían ser útiles. Rowena los encontró complejos y muy poderosos, aunque le dijo que no intentara nada, ya que ninguno de los dos se había intentado aún. Coincidiendo con ella, ya que era lo mejor, guardó el diario y todas sus notas. A continuación, fue el turno de Godric, quien le preguntó qué tan avanzada estaba su habilidad en la magia marcial. Harry le explicó el duelo contra 2 duelistas de nivel medio maestro y cómo los derrotó. También le explicó el nuevo estilo de lucha que estaba desarrollando. Godric sonrió con orgullo a su descendiente. Esa sí que es una idea inteligente, elogió. Tener un tercer estilo como este te permitirá conservar energía y sobrevivir a tus oponentes. Pero, dicho esto, no puedo evitar pensar que solo prolongará la batalla. Hizo una pausa y luego continuó. No me malinterpretes, ayudará a la larga, pero contra alguien como ese inútil de Voldemort. Vas a necesitar un ataque a la altura, ya que la defensa solo te llevará hasta cierto punto. ¿No me has dicho nada que no sepa ya? Harry ya sabía a dónde iba la conversación.
El estilo puede que conserve mi energía y haga mi defensa impenetrable, pero solo atacaré cuando sea necesario. Y contra alguien como el estilo impredecible, feroz y caótico de Ridley, mi defensa acabará por derrumbarse, racionalizando sus pensamientos sobre el estilo. Eso es decirlo suavemente, Siseo Salazar. Aunque has superado a muchos magos adultos, tanto modernos como del pasado. Contra alguien como él, escupió como si fuera bilis, vas a necesitar mucho más. Estaba obsesionado con aprender las formas más oscuras de magia, y en contra de mis protestas, usó los rituales más viles y atroces para fortalecer su cuerpo y su núcleo mágico. En cierto sentido, llamarlo humano iría mucho más allá de la imaginación humana más descabellada. Harry comprendió lo que decía, pues un enfrentamiento entre Voldemort y él era inevitable, y no estaba ni de lejos preparado. Pero, por muy hábil que fuese, lo cierto era que Tom tenía más de 50 años de experiencia por delante y no se rendiría tan fácilmente. Eso, y aún necesitaba encontrar los dos últimos Horrocruxes. Gruñía de frustración, pues ese era el problema número 1. El problema número 2 era Dumbledore, pues estaba seguro de que el hombre quería que muriera. Pero, sin duda, el viejo fósil tenía planes para él, y Harry estaba seguro de que no eran buenos. Lord Black y los demás compartían su opinión, pues Dumbledore no era un mago cualquiera y probablemente se había sometido a un par de rituales. ¿Qué tienes en mente? Mirando a Salazar directamente a los ojos. El viejo Slytherin estaba sumido en sus pensamientos mientras pensaba cuál sería la mejor manera de actuar. Todavía le irritaba que Ridley hubiera profanado y distorsionado a su antiguo familiar, por no hablar de sí mismo, con los diferentes rituales que usaba en el colegio. Estaba bastante seguro de que el pequeño imbécil usaba otros rituales al irse. Por los recuerdos que le había transmitido Severus, podía ver que había incursionado en las formas de magia más peligrosas y prohibidas. Según el actual jefe de Slytherin, antes del final de la Primera Guerra, Ridley comenzó a experimentar cómo obligar a los afectados por la maldición de la licantropía a transformarse en hombres lobo sin la ayuda de la luna llena. Probablemente sería mejor que realizaras 1 o 2 rituales para mejorar tu magia y tu cuerpo. Harry estaba a punto de protestar, pero Salazar lo interrumpió. Sé lo que estás pensando, y no te sugería que hicieras los rituales que él hacía. Merlín, eso es lo último que nuestro mundo necesita. Otro asesino psicópata desquiciado, no, lo que te sugiero es que uses los rituales que no requieren sacrificar tu humanidad. Antes de considerar realizar un ritual, necesito leer y evaluar sus pros y sus contras, dijo, ya que no deseaba convertirse en nada como Voldemort. ¿Te importaría si leo un par de pergaminos sobre los diferentes rituales? Salazar gruñó y dirigió al chico a su biblioteca privada. Harry se levantó del sofá y entró en la biblioteca con Viaco. No importaba cuántas veces hubiera estado en la biblioteca, siempre le sorprendía la cantidad de textos, tomos y pergaminos diferentes que había. Al entrar en la sección que contenía pergaminos para rituales, cogió un par con la ayuda de Viaco y lo sacó. Justo cuando estaba a punto de guardarlos en su mochila, se abrió el pasadizo secreto cerca de la chimenea. Al notar la familiar firma mágica, supo de inmediato quién era y continuó guardándolos en su mochila. Ahí está mi hermano adicto al trabajo, dijo la voz burlona de su hermana. Guarda tus libros. Es hora de cenar. Riendo un poco, dijo. Está bien, Shizuku, ya voy. Luego, levantándose la camisa, permitió que Viaco, Suzaku y Genbu tomaran sus formas de tatuaje. Después de que se fusionaran con su piel, guardó su mochila en el reloj y subió las escaleras. Entonces, ¿dónde quieres comer hoy? ¿En la cocina o en el gran comedor? Cocina. Los demás ya están allí, y sinceramente, me estoy cansando de lidiar con algunos de los otros miembros de Ravenclaw. Sobre todo con Chan y su pandilla de idiotas risueños. Era evidente que estaba molesta con ellos. ¿Cómo se convirtieron en Ravenclaw? Nunca lo sabría. Cho-chan y Marietta Edgecombe eran las más molestas de todas. Los dos hermanos salieron del pasillo hacia el sótano, donde conversaron sobre los rituales que Harry realizaba consigo mismo. Tras entrar en la cocina, decidieron hablar de ello más tarde. Harry se sentó junto a Blaise, no sin antes dejar salir a los dioses. Los elfos los recibieron con alegría y les trajeron la comida. Tras terminar su roast beef, Tracey fue la primera en hablar. ¿Alguna novedad sobre la tercera prueba? Miró directamente a Harry. ¿O sobre lo que tendrás que afrontar? Cerrando los ojos y respirando hondo, negó con la cabeza. La verdad es que Harry se había estado preguntando lo mismo. O los jueces aún no habían decidido o estaban en plena formación de ideas. La verdad es que no importa, respondió.
Prefiero terminar con el resto de este torneo. Cuanto antes termine, antes destruirán ese maldito cáliz de fuego. Esa maldita cosa debería haber sido destruida hace mucho tiempo, pagaría cualquier cantidad de dinero para ver la copa destruida. Toma, toma, Aaron levantó su copa. Mi padre lleva exigiendo que la destruyan desde la selección. Eso es decirlo suavemente, continuó Lilith. Ulrich me envió una carta diciendo que el ministerio está sumido en el caos, con Batman y Fudge recibiendo una paliza. Y hablando de eso, a Fudge no se le ha visto fuera de su oficina desde el fiasco de la segunda prueba y la hermana de Fleur. Se lo merecen, gruñó Blaise. Esos idiotas deberían haberlo pensado mejor antes de tirar a alguien, y menos a un niño de 8 años, a un lago helado. Claro que sí. Eso debería haber sido obvio. Añadió Adrián. Cualquiera con sentido común lo sabría. Bueno, al menos por fin están añadiendo seguridad adicional por aquí. Los demás opinaban lo mismo, ya que el torneo era un evento patrocinado por el ministerio. Por lo tanto, deberían haber añadido protecciones para garantizar la seguridad de los estudiantes. Justo cuando estaban terminando, Axel y un par de elfos domésticos aparecieron con lágrimas en los ojos. ¿Qué pasa? Ari se arrodilló. La elfa a la izquierda de Axel graznó. La chica de pelo espeso está intentando matarnos. Empezó a sollozar aún más fuerte junto con sus compañeros. Harry, confundido por lo que estaba pasando, se volvió hacia Axel. ¿Puedo obtener más detalles? ¿Qué está pasando? Cuando el elfo dijo la chica de pelo frondoso, automáticamente supuso que Granger tenía algo que ver con su enojo. El león de 4º año ha estado dejando ropa por ahí y nos está condenando a muerte. Se estremeció de miedo al pensar en ser libre. Para un elfo doméstico, recibir ropa es el peor castigo, ya que toda su raza prosperaba gracias a la conexión con magos y brujas. Si sus amos o quien quiera que trabajara para ellos les diera ropa, su esperanza de vida se reduciría drásticamente. Ya nos ha liberado a 7, dijo sonándose la nariz en su saco de patatas. De repente, esto cobra mucho sentido, respondió Astoria, atrayendo la atención de todos. Claro, solo oía un par de estudiantes hablar de cómo Granger ha estado intentando liberar a los elfos domésticos. Sin embargo, la mayoría la ha rechazado o ignorado. Maldito idiota. Gruñó Harry, enfurecido. Obviamente, Granger no sabe que los elfos viven para trabajar. Su existencia depende de que trabajen. Enseguida notó que su magia reaccionaba a su ira cuando el aire en la cocina empezó a enrarecerse. Axel y sus amigos incluso retrocedieron asustados, pues no querían ser atacados. Tras respirar hondo y controlar su magia, se volvió hacia los demás. Lo siento, chicos. Luego se volvió hacia los elfos asustados. ¿Saben a dónde se han ido los elfos domésticos liberados? El joven detrás de Axel dijo. Sí señor, sabemos dónde están. Bien. Toma a un par de los demás y tráelos de vuelta al castillo. Se unirán al castillo de nuevo, y luego quiero que traigas aquí a todos los elfos que trabajan en este castillo. Tengo nuevas órdenes de ellos. Así se hará, señor, hizo una reverencia y se alejó junto con otros 3. Oye, Zafiro, ¿puedes encargarte de la tutoría mientras me encargo de esto? Miró a Daphne por encima del hombro. Claro, asintió. Vamos todos, guiando a los demás fuera de la cocina, excepto a Emily, que decidió quedarse. En los siguientes 25 minutos, los elfos regresaron con sus camaradas, donde Harry los unió de nuevo a Hogwarts, y no pasó un momento antes de que estuviera rodeado por todos los elfos que residían en el castillo. Muy bien, escuchen, recorrió la zona con la mirada. Como seguramente ya saben, se ha creado un pequeño grupo para liberar a los elfos domésticos de su supuesta esclavitud. Por supuesto, todos se estremecieron de miedo, pues ya conocían al grupo del que hablaba. Esto ya no se tolerará, ya que no tienen por qué aceptarlos. De hecho, si hay ropa para elfos domésticos, quiero que la quemen. De ahora en adelante, ya no limpiarán la torre de Gryffindor. Si alguien pregunta, díganle que están en huelga, porque valoran sus vidas. Señor, graznó un joven elfo. ¿Y si el viejo director nos ordena limpiar la boca del lobo? Díganle que dije que no limpiarían la torre hasta que Pedo se disolviera. Respirando hondo, continuó. Desde la creación de este castillo, ustedes y sus antepasados lo han servido fielmente. Este lugar es tan su hogar como lo es para el personal y los estudiantes. Por la presente, les prometo que mientras viva y sea el dueño de este castillo, ninguno de ustedes se quedará sin hogar. Todos los elfos se conmovieron hasta las lágrimas al escuchar su declaración y aplaudieron de alegría.
Un par incluso empezó a corear: «¡Viva el protector del mundo mágico!». Al poco rato, todos empezaron a corear. Después de un par de minutos, los animales que acompañaban a Harry retomaron sus formas de tatuaje, y tanto Harry como Emily abandonaron la cocina. No puedo creer lo que Granger intentó hacer. Harry miró a su hermana, molesta. ¿Qué intenta demostrar? Cualquiera que lleve suficiente tiempo en el mundo mágico debería saber que los elfos domésticos no quieren ser libres. Quieren un poco de respeto. Ese es el problema, dijo Harry al llegar al quinto piso. Hoy en día, la gente no se toma el tiempo de investigar los hechos. En cambio, se conforman con dejar las cosas como están. Es una de las pocas cosas por las que detesto estar en la Gran Bretaña mágica. La gente aquí es demasiado perezosa. Antes de que Dumbledore fuera profesor/director, los cursos aquí podían ser desafiantes, pero se aseguraban de que la gente estuviera preparada para el mundo exterior. Pero hoy en día, a los estudiantes solo se les enseña lo mínimo indispensable. Es vergonzoso. Pensar que solo hizo falta la intromisión de un viejo manipulador y unos cabrones cobardes del ministerio para que la reputación de este lugar se desmoronara. No te discutiré. Revisé los cursos y resultados anteriores y me di cuenta al instante de que la gente era más inteligente y poderosa que ahora. Se aseguró de investigar la historia del colegio e investigó todo lo posible sobre las asignaturas optativas anteriores. Por lo que pudo, gran parte de la historia del colegio había sido manipulada o borrada. Sin embargo, Harry pudo prestarle algunos de los textos previamente borrados de su biblioteca. Aunque la historia del colegio era muy deficiente, sospechaba que Dumbledore tenía algo que ver. Los Potter fueron bastante minuciosos con respecto al origen de Hogwarts y todos sus registros. ¿Crees que no logró terminar porque un pequeño misil rubio pasó corriendo junto a ellos y cerró de golpe la puerta del aula? ¿Qué pasa? Creo que estamos a punto de meternos en un lío, dijo con una mezcla de ira y seriedad. Gracias a sus sentidos agudizados, notó que 5 personas se acercaban rápidamente. Efectivamente, vieron las insignias de 2 Slytherin y 3 Hufflepuff. Parece que están perdidos, ya que sus salas comunes están en el sótano y las mazmorras. Volviendo a la sala de clase, leyó la firma mágica de la persona que estaba dentro. Emily, ve a ver cómo está Luna. Yo me encargo de estos payasos. Envió su enlace. Estaba tan enfadada como él, si no más. 3 de los de séptimo año tenían las varitas preparadas y, por el brillo asesino en sus ojos, se dieron cuenta de que estaban a punto de lanzar hechizos letales. Harry, estás. Haz lo que te digo. Lo que va a pasar no va a ser nada agradable. La dureza de su voz la hizo callar. Discretamente, sacó 2 cristales grabadores del bolsillo de su túnica. Emily entró en el aula y cerró la puerta mientras Harry usaba magia sin varita para cerrarla. Quítate del medio, Potter, gruñó Marcus, enrojeciendo. Fue culpa de Potter que lo repudiaran y lo obligaran a adoptar el apellido de soltera de su madre, Peterson. Esto no te incumbe. Ahí es donde te equivocas, la chica que perseguías resulta ser amiga mía, dijo con naturalidad, sacando su varita. El Slytherin junto a Peterson lo apuntó con su varita, completamente inconsciente de que Harry ya la tenía desenvainada. O te mueves, o te convertimos a ti y a tu hermana en un destrozo. Sea como sea, le enseñaremos a esa asquerosa su lugar. Contraofrezco que todos ustedes se vayan y regresen a sus salas comunes, y no saldrán lastimados. Los músculos de su cuerpo se tensaron mientras los escaneaba. Vete al diablo, Potter. Dijo uno de los Hufflepuff con arrogancia. Haz las cuentas. Somos 5 y tú 1. Te superamos en número, así que sé un buen Gryffindor y hazte a un lado. Puede que los demás estudiantes te tengan miedo, pero nosotros no. Seguía furioso por todo el fiasco de la Cámara de los Secretos, pues al principio creía que Potter era quien controlaba al basilisco. No solo se demostró que estaba equivocado, sino que Potter le dio una paliza cuando él y algunos otros intentaron emboscarlo y le quitaron casi todo el dinero de su familia. Harry estuvo muy tentado de dejar salir a Villaco, Suzaku y Genbu para que hicieran lo que quisieran con ellos. Sin embargo, eso sin duda causaría muchos problemas, y los medios de comunicación se darían un festín. Potter libera criaturas peligrosas contra los estudiantes de Hogwarts. Dime, Octavio, miró al de séptimo año con el rabillo del ojo izquierdo. ¿Cómo te sentiste cuando tú y tus amigos perdieron tanto dinero tras atacarme? Quizás debería aceptar más de ustedes, idiotas, sonrió con sorna. Los otros 2 Hufflepuffs se enfurecieron con su comentario. ¿Por qué? Crucio, gritó uno de ellos.
Ari esquivó con destreza la maldición de tortura roja oscura y respondió con un hechizo de desarme. Pronto se desató el caos cuando los 5 comenzaron a lanzar hechizos como hervir sangre, licuar órganos, fundir cerebros y maldiciones asesinas. Ari estaba listo para el ataque y comenzó a esquivar o rechazar sus hechizos. Rápidamente derribó a los 2 Hufflepuff con las ráfagas mágicas. Peterson y los demás fueron los siguientes, desterrados de vuelta al muro. Ari impuso algo de poder a su encantamiento de destierro y les rompió algunos huesos. ¿De verdad esto es todo lo que tienes? Estoy un poco decepcionado, fingió tener sueño y bostezó. Que te jodan. Rugió Marcus. Avada Kedavra. El familiar hechizo verde abandonó su varita y corrió hacia Harry, quien rodó bajo ella. Entonces usó la maldición cortante y tomó la mano derecha de Marcus. Cuando los demás se levantaron y comenzaron a lanzar hechizos letales contra Harry, este los rechazó con pereza y respondió con hechizos diseñados para destrozar a sus víctimas. En 10 minutos, sufrieron heridas graves, desde cortes profundos hasta huesos destrozados, como costillas, brazos y piernas. 3 de ellos perdieron las manos y o los brazos. No ayudó que Harry también usara magia de fuego contra ellos. Sus pieles estaban quemadas mientras la sangre corría por sus cuerpos. Basta de juegos. Harry los desarmó rápidamente y les disparó rayos desde las manos. Todos gritaron de dolor mientras el dolor del rayo de Potter aumentaba con cada voltaje. De rodillas. Su voz era peligrosa al aumentar el voltaje, haciéndoles gritar de dolor absoluto. Después de 1 minuto, detuvo el rayo y los observó retorcerse de dolor. Sus cuerpos humeaban, completamente quemados. Con un par de movimientos de varita, los ató por completo y los encadenó. Dejaré que Madame Black y sus aurores se encarguen de ustedes. Con otro movimiento de varita, invocó los cristales. Justo cuando estaba a punto de guardarlos en el bolsillo, un cuerpo lo embistió por detrás. Girándose, abrazó a Luna y canalizó magia para aliviar su dolor. Tras apartarse para observarla bien, la ira le ardió al ver que tenía moretones profundos, un ojo morado y estaba casi desnuda. Solo llevaba sujetador y bragas. Se quitó rápidamente la túnica y la envolvió en ella. No te preocupes, Luna. No podrán hacerte daño otra vez. Pensé que estaría a salvo en la sala común, pero, continuó sollozando en su pecho. Por favor, no me hagas volver. No lo harás si tengo algo que decir al respecto. La levantó con cuidado y miró a Emily. Contacta a los aurores y profesores y diles que se reúnan con nosotros en el aula del hospital. Amelia ya viene de camino con un grupo de aurores, respondió antes de lanzar su Patronus de Delfín y añadir un mensaje para que se lo entregara a los profesores. ¿Qué quieren hacer con ellos? Señaló a los estudiantes de 7º año encadenados. Traedlos con nosotros. Dejaremos que los aurores se encarguen de ellos. Cuanto antes se vayan de aquí, mejor. Tras un rápido asentimiento, los apuntó con su varita y les lanzó un par de maldiciones explosivas. Ahora muchos más huesos estaban destruidos. Considérense afortunados de merecer algo mucho peor. Y si creen que esto ha terminado, les espera otra cosa. Con un movimiento de varita, los 5 salieron levitando del pasillo. No tardaron mucho en llegar a la enfermería, y en cuanto Madame Pomfrey vio el estado de Luna, le indicó a Harry que la colocara en una de las camas. Mientras tanto, Emily tiró a esos imbéciles al suelo, pues no merecían ningún tratamiento. La matrona residente empezó a curar a la chica, pero la interrumpieron cuando las puertas de su ala se abrieron de golpe, revelando a los profesores y aurores. Por Merlín, ¿qué está pasando aquí? Chilló Filius. La sorpresa en su rostro se transformó rápidamente en furia al mirar a Luna. Una pregunta cuya respuesta todos queremos, dijo Dumbledore. El brillo habitual en sus ojos desapareció, reemplazado por ira y decepción. Señora Stevenson, ¿podría bajar la varita y explicar por qué los 5 parecen haber luchado contra algún animal peligroso? Eso sería por mi culpa. Harry se giró y miró al director a los ojos. Verá, director, estos malditos cabrones perseguían a Luna, con la intención de causarle más dolor. ¿Qué? Gritaron todos a la vez. Les di la oportunidad de irse en paz, pero ese imbécil, señaló a Hufflepuff al que le faltaba un brazo, intentó usar la maldición Cruciatus contra mí, y eso terminó en un duelo entre ellos y yo. Si no me crees, aquí tienes la prueba, metió la mano en su túnica y sacó uno de los cristales. Los ocupantes vieron las imágenes y se debatían entre la conmoción y la indignación. Vieron cómo Harry intentaba calmar la situación y les daba la oportunidad de irse en paz, pero se mantuvieron firmes. Los más enfadados eran Filius, Severus, Pomona y Amelia.
Dumbledore miró a Harry con decepción, la cual él ignoró. Emily le entregó sus varitas para que las inspeccionara. Luego, uno por uno, ella y sus aurores lanzaron el encantamiento de diagnóstico para ver qué hechizos se habían usado. Amelia estaba furiosa y parecía dispuesta a maldecirlos ella misma. Pero, en lugar de eso, ordenó a sus hombres que se los llevaran y los encerraran en celdas de detención. A partir de ahora, los 5 quedan expulsados del colegio Hogwarts de magia y hechicería, dijo Dumbledore con total disgusto. Nunca en mi vida he visto a un par de estudiantes usar imperdonables con otro estudiante. Los dos Slytherin intentaron mirar a su jefe de casa en busca de apoyo, pero Severus se negó a sostener su mirada y los miró con desprecio. La ira se reflejaba en su ojo morado. Se aseguraría de aplicar su propia justicia sobre ellos, así como sobre los Hufflepuff que le impusieron las cosas imperdonables a su hijo. Pomona no estaba más contenta que él, pues ni siquiera podía mirar a sus antiguos tejones. Los aurores simplemente se los llevaron. Séptima recuperó la voz enseguida. Hay algo que me gustaría saber primero, giró la cabeza hacia Luna. Señora Lovegor, ¿dónde está su ropa? Sabía que la túnica era de Potter, ya que le quedaba demasiado larga y llevaba el conocido emblema de Gryffindor. Los Nargles me quitaron la ropa, como me quitaron todo lo demás, graznó Luna. Siempre me hacen esto. Los profesores estaban confundidos por lo que quería decir, salvo Minerva, quien parecía dispuesta a reprenderla por inventar historias. Solo para ser detenida tras recibir una mirada fulminante de Harry. Luna, ¿estos Nargles no serán tus compañeros de piso? Asintió entre lágrimas. Ahora los profesores sabían de qué hablaba. Minerva bajó la mirada avergonzada. Filius, en cambio, tenía una mirada asesina. El profesor Flitwick era un hombre amable que casi nunca se enojaba, pero enterarse de que una de sus alumnas estrella estaba siendo acosada por los demás miembros de su casa era inaceptable. Señora Lovegor, no puedo disculparme lo suficiente por lo que le ha sucedido. Esto nunca debió haber sucedido, e incluso me avergüenza que los miembros de mi propia casa hayan estado haciendo esto. No se preocupe, me ocuparé de ellos mañana. No lo culpo, profesor, respondió ella en voz baja. Esto se está saliendo de control, comentó Harry. Profesor Flitwick, durante el resto del año, Luna no regresará a la torre de Ravenclaw. Es evidente que no es seguro para ella estar cerca de allí. Sí, estoy de acuerdo, respondió Flitwick. ¿Pero dónde dormirá? Tengo una habitación libre que será más que aceptable para ella, Harry lo miró. Sin embargo, esto va más allá del acoso escolar, ya que tus águilas atacaron a alguien bajo la protección de la casa Potter y la casa Black. Los profesores, excepto Severus, palidecieron ante sus palabras. Se dieron cuenta de que las cosas estaban a punto de ponerse feas. No olviden a la casa Stevenson. No nos agradan quienes atacan a nuestros aliados, añadió Emily con veneno en la boca. Señor Potter, señora Stevenson, ¿están seguros de que es lo mejor? Dumbledore los miró. Entiendo que estén enojados, pero ¿no creen que los estudiantes ya han sufrido suficiente? Es decir, ya han sido mutilados y expulsados. No hay razón para añadir sal a la herida. Los demás profesores no compartían su gusto por el perdón en ese momento, pues lo miraban con total desprecio. Entonces, antes de que Emily o Harry pudieran hablar, Séptima le gritó. «Estás loco». 5 estudiantes intentaron matar al señor Potter con los imperdonables y pretendían atormentar a la señora Lovegor. En mi opinión, reciben su merecido, y eso sin contar a los demás estudiantes de Ravenclaw. No tenían ningún derecho a unirse contra alguien que no podía defenderse. Mi querida Séptima, entiendo tu enfado y estoy tan disgustado como tú, pero los estudiantes son jóvenes e insensatos, razonó. Ya han resultado gravemente heridos y probablemente pasarán el resto de sus años en Azkaban. ¿No te parece suficiente castigo? Esa ley es la ley, Dumbledore, respondió Harry, atrayendo la atención hacia él. Deberías saberlo. Pero claro, no esperaría que alguien como tú lo entendiera, ya que te gusta tergiversarla y manipularla para tus propios fines. Señor Potter, déjame que te quede esto muy claro, lo interrumpió Harry con la mirada encendida. Si intentas proteger a los estudiantes que atacaron a Luna, me aseguraré de arruinar lo que queda de tu reputación. No me pongas a prueba con esto. Albus apretó los dientes y palideció aún más. No cabía duda de que Harry cumpliría su amenaza si interfería. ¿Por qué el chico no entendía que necesitaba aprender a ser más indulgente? Decidido, salió de la sala con los demás profesores, excepto Flitwick. Profesor, me gustaría hablar con usted en privado antes del toque de queda. ¿Es posible?
Sí. Por favor, pase por mi oficina más tarde, respondió. Por supuesto, necesito que me diga dónde piensa alojar a la señora Lovegood para poder enviarle sus pertenencias. Dalo por hecho. Ari asintió. ¿Sería posible que mi hermana se quedara aquí con Luna esta noche? Phileas miró a sus dos águilas. Sobre todo a Luna, y notó que estaba contenta con su amiga. No veo por qué no. ¿Necesitas algo más? Una cosa, Ari buscó en su reloj, sacó el mapa y dijo la contraseña. Luna, ¿puedes mostrarme quiénes te atacaron hoy? Señaló a 4 personas distintas que se encontraban en la sala común de Ravenclaw. Bajó el mapa para que Phileas pudiera ver a quién señalaba. El profesor Semigoblin tomó nota mental de encargarse de los agresores mañana por la mañana. Harry entonces desactivó el mapa y lo guardó en su reloj. El profesor Flitwick les deseó buenas noches y abandonó el ala. Cuando el profesor del encantamiento se fue, Harry llamó a uno de los elfos domésticos y le pidió que hiciera una lista de las cosas robadas a Luna, quien las tenía, junto con una lista de las personas que la habían estado acosando directa e indirectamente. Le explicó que estaría en la oficina del profesor Flitwick si era necesario encontrarlo. El elfo comprendió la gravedad de la situación y se esfumó. Tengo que irme, se volvieron hacia él. Luna, mañana te veré. Gracias por cuidarme, dijo la pequeña rubia con una mirada de gratitud. No hay muchos que harían lo que tú hiciste. Con una sonrisa irónica, dijo, ya deberías saber que soy diferente. Eso fue todo lo que dijo antes de dejarlos a ambos. Los estudiantes en los pasillos retrocedieron al sentir que su magia y el poder que emitía eran peligrosos. ¿Qué había pasado? ¿O quién lo había molestado? Una cosa era segura, no querían verse atrapados en el fuego cruzado. Al llegar al despacho del profesor Flitwick un par de minutos después, llamó a la puerta. Pase. Harry abrió la puerta y al entrar vio al pequeño profesor sentado en su escritorio, garabateando algo en un pergamino. Ah. Señor Potter, confío en que la razón por la que deseaba verme esta noche tenga algo que ver con su amigo. Sí, profesor. Oh, más precisamente, toda su casa, respondió, haciendo que el hombre entrecerrara los ojos. Luego continuó. Por lo que deduje cuando Luna mencionó Nargles, ha habido más de un par de estudiantes que la han acosado. La mayoría de ellos provienen de sus compañeros de casa. Phileas recuperó la voz. Como dije en la enfermería, me encargaré de ellos mañana. Me molesta muchísimo que esto haya sucedido. La señora Lovegood es una de mis mejores alumnas y, desde luego, no merece ser acosada por miembros de su casa. Me alegra ver que estamos de acuerdo, comentó Harry con una sonrisa. Sin embargo, este asunto va más allá del acoso escolar, ya que atacaron a alguien bajo la protección de las casas Potter, Black y Stevenson. Por lo tanto, serán castigados con la mayor severidad. Ya le he encomendado a uno de los elfos domésticos que haga una lista de todos los responsables de acosarla y les he ordenado que recuperen todo lo robado y lo devuelvan. Debería volver en 1 o 2 horas. Bien, Phileas se recostó en su silla. ¿Y bien, qué hay de sus arreglos para dormir? Harry explicó la sala de los menesteres y cómo le proporcionaría a Luna una habitación para el resto del año. Los ojos de Phileas brillaron al oír la mención de la sala de entrada y salida, pues la había visto muchas veces. 2 horas y media después, el elfo al que Harry llamó para recuperar el objeto de Luna apareció en la oficina con cara de enfado. Le dio a Harry una lista de los objetos robados, quien los tenía y se aseguró de devolvérselos. La siguiente lista contenía una lista de quienes la habían estado acosando directa e indirectamente. Harry le dio las gracias y lo despidió. Cuando el elfo desapareció, le entregó los trozos de pergamino a Flitwick. Phileas tuvo que tomar una poción tranquilizante, pues tenía la cara roja de ira. Esto superaba con creces lo que jamás había imaginado, pues 3/4 partes de los estudiantes a su cargo acosaban directamente a la señora Lovegood. 1/10 parte lo hacía indirectamente. Lo que realmente lo enfureció fue que sus prefectos participaran o hicieran la vista gorda. Esto termina mañana. Esta es una escuela donde los estudiantes deben sentirse seguros, se enfureció.